Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan González y a continuación les hablaré sobre los dispositivos lógicos programables. Un dispositivo lógico programable, PLD, es un componente electrónico usado para construir circuitos digitales reconfigurables. A diferencia de una compuerta lógica que tiene una función fija, los PLD salen de fábrica sin una función en específico. Por lo tanto, necesitan ser programados o reconfigurados antes de poder ser usados. Estos están constituidos por compuertas, flip-flops y registros que el diseñador puede reconfigurar para que realice la función digital requerida. La programación consiste en definir la interconexión deseada entre los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de una compuerta lógica que tiene una función fija, los PLD salen de fábrica sin una función en específico. Por lo tanto, necesitan ser programados o reconfigurados antes de poder usarlos. Los PLDs tienen varias ventajas. La primera es la habilidad de integración, que permite integrar una gran cantidad de funcionalidad en un solo integrado. Los PLDs eliminan el uso de múltiples integrados, así como la inconveniencia y la desconfianza de usar cableado externo. La segunda ventaja es el hecho de poder cambiar el diseño. Muchos PLDs permiten ser reprogramados o reconfigurados. Dentro de la lógica programable, podemos encontrar que se divide en dos ramas: los dispositivos programables en fábrica, los cuales son las memorias de solo lectura, y la matriz de compuertas programadas por máscara. Dentro de los dispositivos programables en campo, podemos encontrar la matriz de compuertas programable en campo, dispositivo lógico programable en complejo y dispositivo lógico programado simple. De aquí se desglosan la memoria de solo lectura programable, la matriz lógica programable, la lógica de matriz programable y la lógica de matriz genérica. Cuando nos referimos al término campo, significa que el dispositivo puede ser programado por el usuario, mientras que la lógica de fábrica puede ser programado en la misma fábrica donde se construye, de acuerdo a los requerimientos del cliente. En este caso, la tecnología de programación usa procesos irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que solo es posible hacerlo solamente una vez. Un dispositivo lógico programable está formado por una matriz de compuertas AND y puertas OR, que pueden ser programadas para conseguir funciones lógicas específicas. Existen cuatro tipos de dispositivos que se clasifican como PLD: PROM, PLA, PAL y GAL. Los PAL son dispositivos en el cual su estructura está conformada principalmente de cualquier función lógica. Puede ser descrita por la suma de productos lógicos. De ahí su composición por una matriz de entrada formada por una compuerta AND directamente conectada con una serie de compuertas AND y OR. Como ya habíamos hablado anteriormente, un dispositivo lógico programable es aquel cuyas características pueden ser modificadas y almacenadas mediante programación. Entre los dispositivos lógicos programables, el PAL es el más simple. Son los más populares y los más utilizados. El circuito interno de un PAL consiste en una matriz de conexiones, una matriz de compuertas AND programables y un arreglo de compuertas OR fijas. La matriz de conexiones es una red de conductores distribuidos en filas y columnas con un fusible en cada punto de intersección, mediante la cual se selecciona cuáles entradas del dispositivo serán conectadas al arreglo OR y así obtener una función lógica en forma de suma de productos. Los circuitos PAL no son reprogramables, ya que la síntesis de la ecuación lógica se realiza a través de la quema de los fusibles en cada punto de intersección de los pines de la entrada con las compuertas.
Como habíamos mencionado en la imagen anterior, las PAL están formadas por una matriz de compuertas AND programables conectadas a una compuerta OR fija. Esta estructura permite implementar cualquier suma de los productos lógicos con un número de variables definidas y limitadas, entre otras, por el número de entradas y salidas que tenga el dispositivo. En la siguiente imagen se puede mostrar la estructura básica de un PAL para tres variables de entrada y una salida sin programar. Cada punto de intersección entre una fila y una columna se denomina celda y es el elemento programable del PAL. Cada fila se conecta a la entrada de una compuerta AND y cada columna a la variable de la entrada o su complemento. En función de la presencia o ausencia de las conexiones creadas por la programación, se puede aplicar cualquier combinación de variables de entrada o sus complementos a una puerta AND para generar cualquier operación producto que desee. A continuación, vemos una PAL con matriz AND programada. Las señales que entran a la matriz son las variables de entrada y sus complementos. Cuando se requiere la conexión entre una fila y una columna, el fusible queda intacto. Cuando dicha conexión no se requiere, el fusible se abre en el proceso de programación. La salida de la OR proporciona finalmente la suma de los productos. Si se puede ver alguna entrada de una puerta AND queda sin conectar, esta adquiere el valor del elemento neutro del producto lógico, sin afectar el resultado de dicha puerta. Bueno, a continuación tendremos otro ejemplo. Del lado izquierdo se puede apreciar una matriz sin programar. Y del lado derecho, después de pasar el procedimiento de programación y de eliminar las conexiones que no se necesitan, quedaría una matriz de la siguiente forma programada. Aquí tenemos el diagrama de un bloque de una PAL. Las salidas de la matriz AND son las entradas de la matriz OR, y la salida de cada puerta OR se asocia a una variable lógica de salida. Una PAL típica tiene 8 o más entradas en la matriz AND y hasta 8 bloques lógicos de salida, como se muestra en el diagrama de continuación. Algunas PAN disponen de pines de entrada-salida combinados, que se pueden programar como una salida o como una entrada. La presencia de estos pines es muy útil cuando se desea, por ejemplo, realizar una retroalimentación entre variables de salida y de entrada, como es el caso del diseño de un biestable. A continuación hablaremos sobre el GAL. Este dispositivo tiene las mismas propiedades lógicas que el PAL, pero puede ser borrado y reprogramado. La GAL es muy útil en la fase de prototipado de un diseño, cuando un fallo en la lógica puede ser corregido por la reprogramación. Las GAL se programan y se reprograman. La diferencia que podemos encontrar de una matriz GAL a una matriz PAL es de que la matriz GAL cuenta con la matriz AND reprogramable y la matriz OR fija y lógica de salida programable. Aquí se muestra la estructura de un GAL. El GAL básicamente está formado por una matriz AND reprogramable y una matriz OR fija con configuración programable de salidas o entradas. La estructura GAL son estructuras PAL construidas con tecnología CMOS. Como se ha mencionado, son programables y borrables eléctricamente. Son programables y más flexibles a las salidas de la matriz AND y OR. Hay un circuito más complejo en los selectores.
y flip-flops que permiten implementar ecuaciones más complejas. Hay distintas arquitecturas según la versión del fabricante. Los dispositivos GAL surgen como respuesta a la necesidad de incrementar las interconexiones internas de los dispositivos, teniendo sus salidas conectadas a macroceldas, las cuales pueden ser configuradas a sistemas combinatorios o de lógica con registros. La estructura GAL son básicamente estructuras CMOS-PAL. Son básicamente la misma idea que la PAL, pero esta vez está formada por una red de conductores ordenados en filas y columnas, en las que cada punto de intersección hay un fusible. El fusible se reemplaza por una celda CMOS eléctricamente borrable. Mediante la programación se activa o se desactiva cada celda, y se puede aplicar cualquier combinación de variables de entrada o sus complementos a una compuerta AND para generar cualquier operación producto que se desee. Una celda activada conecta su correspondiente intersección de fila y columna, y una celda desactiva desconecta la intersección. Las celdas pueden borrar y reprogramar eléctricamente. A continuación veremos las etapas de un proceso típico de diseño sin las retroalimentaciones de simulación y verificación. La síntesis de alto nivel es un proceso de compilar una descripción comportamental dada en un lenguaje de alto nivel en una descripción estructural, dada a nivel de transferencia de registros RTL, Register Transfer Level. Este proceso generalmente se hace en forma manual, pero es un incipiente al desarrollo de herramientas y lenguajes de alto nivel. La síntesis lógica es el proceso de convertir una descripción RTL en un netlist optimizado. El netlist es una descripción del circuito a nivel de compuertas y registros y las interconexiones entre estos elementos. Las tareas realizadas en el proceso de síntesis incluyen la lógica combinatoria, la optimización de la lógica secuencial. Dichas optimizaciones pueden incluir diferentes requerimientos como el área del chip utilizada, la velocidad o el consumo. El mapeo tecnológico se refiere al mapeo de un determinado netlist genérico de las primitivas o bloques disponibles en una determinada tecnología. En el caso de los FPGA, por ejemplo, se deberían mapear las funciones lógicas en las L2S disponibles de una familia utilizada. Debe hacerse algo similar para los registros, pasando de un registro genérico a los tipos de registros disponibles en la tecnología. Las herramientas utilizadas deben contar también con la capacidad de simular y verificar el diseño de diferentes niveles y etapas del mismo. Si se trabaja con lenguajes de especificación de hardware, la forma usual de simular es construir un test bench o banco de pruebas. El test bench se especifica también en VHDL e incluye como un componente de diseño en cuestión, generándole entradas y checándole sus salidas. Un simulador de VHDL es capaz de ejecutar test benches disponiendo normalmente de un conjunto de utilidades que facilitan la depuración de los modelos y la revisión de resultados. Las primeras etapas pueden hacerse con herramientas genéricas independientes de los fabricantes de los dispositivos programables, pero las etapas de placement y routing requieren la utilización de herramientas propietarias.